Con el anuncio solemne de las fiestas de Pascua, la Iglesia nos está hablando de la manifestación del misterio de Cristo, que nosotros vivimos no en tiempo real, porque no hemos vivido el Belén del año 0, ni hemos vivido la Jerusalén del año 33, sino que vivimos inmersos en el misterio. Pero en la liturgia, lo que ocurrió en la eternidad. Y por tanto nosotros podemos actualizar su eficacia redentora. Es decir, enhorabuena, no todos los ¿cómo son el gentilicio de Betlén? Los belemitas, figuritas de Belén. No todos los que estaban en Belén bajaron a adorar al niño. De Belén a Jerusalén hay solo 8 kilómetros. Y Herodes, enterado de que había nacido el Rey de Reyes, el Mesías, no fue a adorarle. Igual vosotros. ¿Cuánta gente? Pues hoy vemos muchísimos huecos, ¿verdad?, en la parroquia. Bueno, pues enhorabuena. Vosotros hoy habéis venido a adorar al Rey. Y vosotros hoy sois sabios, porque habéis sabido descubrir el verdadero tesoro. Los magos le ofrecieron al niño oro, incienso y mirra. Pero la Iglesia siempre ha visto en estos regalos y en estos personajes misteriosos un modelo de hombres de fe, de personas que se han sabido guiar por la esperanza, en quienes la caridad ha sido ardiente. Me imagino que le habréis escrito carta a los Reyes Magos. No solo los pequeños, sino también los grandes. Porque celebramos a unos discípulos de Cristo. Fijaos, antes de que Cristo predicara, ellos ya fueron a su encuentro. Antes incluso de que Cristo hiciera milagros, ellos ya creyeron en Él. Y solo porque descubrieron en esa estrella que les iba guiando el signo que Dios ponía para salir a su encuentro. En esta mañana de Epifanía nos gozamos de que el Señor se haya manifestado a todos los pueblos, porque no solo vino a salvar a las ovejas de Israel, vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, también los pastores, que eran gente humilde y muchas veces considerada como de menos estima, también los magos, que eran gentiles, que eran paganos, han llegado a ser hijos de Dios, porque han creído, porque han aceptado a Jesucristo. Y así estamos nosotros esta mañana, queriendo acoger a Jesucristo. Por eso miramos a los reyes no solo como unos personajes mágicos. Decía un humorista en un pregón que nada hay más verdad que los Reyes Magos. Y es verdad, pero porque son santos y participan de la eternidad de Dios y están en Dios. Y desde Dios nos pueden dar regalos mucho más preciados que los juguetes que os hayan traído, o que la colonia, la bufanda o los calzoncillos que os hayan dejado al pie del Belén, en los zapatos o en el árbol, donde en cada casa tengáis costumbre. Ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro porque reconocían que aquel niño, humilde y aparentemente insignificante, en una casita de una aldea, en una familia completamente normal, ellos consideraban que aquel niño merecía todo el oro del mundo. Porque era rey, el verdadero rey. Si queréis, a Melchor, que le tenemos asociado con ese primer regalo del oro, le podemos pedir que nos dé a nosotros, a nuestra alma, el don de la fe. Él supo reconocer en aquel niño al Rey poderoso de todos los siglos. Pues más preciado que el oro es la fe. Mucho más valioso que el oro es la fe. Pedídselo, por tanto, a los Reyes Magos. Le ofrecieron incienso
porque reconocían en aquel niño la manifestación del gran Dios. Y el incienso, que se utiliza en la liturgia, que es un signo de las oraciones que se elevan hasta Dios, que es una forma de trascender lo material, el humo que va inundando el espacio y al final se difumina, y ¿dónde está? Pero queda el olor. Bueno, pues es un signo de nuestra ofrenda. Nos vamos desgastando. Por eso el acólito, el monaguillo, en el ofertorio, después de que el sacerdote ha incensado el pan y el vino, los ha ofrecido a Dios, después de que se ofrece el propio sacerdote, por eso se le inciensa, no es que huela mal, es como esa ofrenda, se os inciensa a vosotros, porque también os ofrecéis a Dios. Y nos ofrecemos con el culto más maravilloso que le podemos ofrecer al Señor. Más que si pudiéramos decorar la iglesia muy bonita, con los ornamentos más bellos, con los vasos sagrados más dignos. Más que todo eso, es nuestra confianza. Una rendida confianza en Dios. La virtud de la esperanza nos hace saber que Dios es más grande que nuestros problemas. Que Dios es más grande que aquello que hoy en tu vida te oprime. Por eso, el mejor incienso que le podemos ofrecer a Dios no es el Tres Reyes de Sevilla o el que hayan hecho unos monjes en un monasterio griego por ahí perdido, sino el de que le digas de corazón: Señor, me fío de ti. Y eso nos consume por dentro, sobre todo cuando tenemos un problema, ¿verdad? Sobre todo cuando hay algo que de verdad nos oprime. Y es como un holocausto de nosotros mismos. Señor, pues dejo mis razones, dejo mis miedos y confío en ti. Contra todo pronóstico, confío en ti. Es mucho más agradable a Dios esa confianza que el más fino de los perfumes. Pedídselo también a los reyes. Una santa confianza, una audacia tal, como decía San Claudio de la Colombière, que aunque todo esté contra mí, jamás dejaré de confiar en que tú me quieres. Confiar contra toda desesperanza. En la mirra, ¿qué es la mirra? ¿Alguien sabe lo que es la mirra? No sabemos lo que es la mirra, no. Oro incienso todavía, pero la mirra, pues fijaos, la mirra es un ungüento, es una resina con la que en la antigüedad se utilizaba sobre todo para hacer medicamentos. Y el ofrecerle mirra, algo precioso, algo muy valioso para la salud del cuerpo, está hablando de que aquellos reyes, aquellos magos, reconocían en el niño Jesús un hombre que iba a sufrir. Es una profecía de la pasión, la mirra. Es un ungüento que luego derramará María de Betania y llenará la casa de perfume, ungiendo el cuerpo de Jesús para la sepultura. Aquellos ungüentos que prepararon el domingo de resurrección por la mañana temprano y que no pudieron utilizar porque cuando llegaron al sepulcro había resucitado. Aquel ungüento, aquella medicina que no es otra cosa que la caridad. La caridad. Esa que hay que tener también con Jesucristo. Y hay que tener caridad con el mismo Jesucristo. Porque es en los pobres a quien servimos. Sí, los pobres que nos caen mal, los pobres que vemos que es por su mala cabeza, los pobres que a lo mejor pues llevan una vida muy desastrosa, pues es Jesucristo. Es verdad que bajo el disfraz del pecado, bajo el disfraz de la miseria, pero cuando tú tiendes la mano, cuando tú sonríes, cuando tú tienes cariño con un pobre, con un prójimo, es con Cristo con quien lo tienes. Y a lo mejor el pobre más pobre no es aquel que está pasando frío y hambre en estos días de invierno, de Navidad. A lo mejor el pobre más pobre es el que no conoce a Dios y lo tienes en contra tuya y lo tienes renegando de ti
y lo tienes fastidiándote, es un vecino así un poquito con mala sombra, es alguien, es la suegra, o es el cuñado, o es un primo, o es un compañero de trabajo, o es un jefe, o yo qué sé quién es. O a lo mejor eres tú y no te das cuenta de la cuánta caridad te falta con los que te rodean. Pero cuando eres capaz de poner amor donde no hay amor, ese ungüento precioso de la caridad también desciende sobre las llagas de Cristo y le consuela. Y hay que tener caridad con el mismo Jesucristo, porque solo nos ha manifestado un corazón que nos ama. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues muchas veces ignorarle. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. ¿Cómo será esa inmensa alegría? ¿La habéis sentido alguna vez? Pues pidámosle a los santos Reyes Magos que nos concedan fe, esperanza y caridad, pero sobre todo descubrir la estrella que nos lleva al gozo pleno y verdadero. Todos nuestros deseos se quedan pequeños. Todos nuestros deseos en realidad no son nada. ¿Os han traído la colonia que queríais? ¿Os han traído ese videojuego que tanto deseabais? ¿Os han traído el monopatín, el coche, el yate? ¿El qué? ¿La vuelta al mundo? ¿El chalet en las Bahamas? ¿Qué os han traído? Todo lo que os hayan traído es poco. Porque en todos los deseos hay un deseo mayor. Y ese deseo es Jesucristo. Pedid a Jesucristo y lo tendréis todo. Que así sea.